Y de lo que vamos a hablar en esta mañana es el siguiente aspecto que tiene que ver con aquellas cosas que están relacionadas con la gracia. Vimos el domingo pasado las primeras dos, el miércoles tocamos la 3 y la 4. Hoy vamos a tocar el quinto aspecto. Y aquí yo le puse el título de experimentando la gracia, porque la gracia debemos vivirla. La gracia no es solamente un conocimiento que tú y yo debemos adquirir y almacenar y guardar, sino es algo que fue diseñado por Dios para vivirlo. Y no solo tú, sino que a través tuyo pueda llegar a terceros. Si me puedes acompañar a la segunda epístola de Corintios, el capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Estoy leyendo la versión 9 y ahorita te digo por qué. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios. Así que con esto, delante de Dios nos desarma totalmente. Nada de lo que tú y yo podamos hacer depende 100% de nosotros. No son habilidades o capacidades que estén en nosotros. Así que toda suficiencia es de Dios. Así que esto nos ubica automáticamente en un punto en el cual tú y yo podemos ser humildes. Si tú y yo entendemos la palabra, si tú y yo comprendemos lo que la palabra nos dice, entonces tú y yo vamos a permanecer en humildad delante de nuestro Dios. Porque ninguno de nosotros somos suficientes. En nosotros no hay lo necesario para hacer las cosas. Algo que yo le he dicho a las personas cuando oro por ellas es, yo no tengo poder alguno, yo no puedo sanarte. Puedo orar para que el poder de Dios se establezca en ti y entonces tú obtengas la sanidad. Pero no pongas los ojos en mí, no esperes nada de mí porque yo no tengo suficiencia en mí mismo. La suficiencia que yo tengo es la que es de Dios. Y esa es la que fluye, la que se establece. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. No de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y esto va conectado con la madurez. Hemos estado hablando de madurez. Y yo te decía que los niños espirituales no entienden las cosas que son del espíritu y para ellos son locura. Pero si tú y yo vamos caminando en pos de la madurez, entonces todas aquellas cosas que están reservadas para aquellos que amamos a Dios nos van a ser reveladas a través del espíritu. Y el espíritu produce en nosotros vida. Así que tú y yo debemos de ir en pos de la madurez. Debemos ir caminando hacia la madurez. Colosenses 1, 28 y 29 dice, el versículo anterior, el 27, termina diciendo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo a todos los hombres. Así que la perfección es a través de Cristo. Si tú y yo somos uno con Él, que esa es nuestra realidad, entonces tú y yo vamos a poder llegar a la perfección en Él. No en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos propios, sino vamos a llegar a la perfección en Cristo Jesús. Vamos a llegar a esa madurez. Dice, para lo cual también trabajo, luchando. Porque yo te decía, la gracia no es para echarnos en la hamaca y para decir, bueno, como toda la obra le corresponde a Dios, entonces que Dios haga su parte y yo simplemente me quedo sentado. Aquí el apóstol está diciendo, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Así que la fuerza que tú y yo podemos experimentar proviene de Él. Y tú y yo luchamos a través de esa fuerza. Dice, la cual actúa poderosamente en mí. Su poder en nuestras debilidades se perfecciona.
Y yo te decía la vez pasada, no es que tú te regocijes en aquellas cosas que no has podido vencer. Eso no dice la palabra. La palabra de Dios está diciendo cuando reconoces tu insuficiencia, tu incapacidad, entonces tú puedes actuar poderosamente a través de Cristo. Porque Él encuentra en ti lo necesario para poder fluir. Y uno de esos aspectos es la humildad. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Así que en el momento en que uno empieza a sentir que uno es el que puede, Dios deja de actuar a través tuyo. Dios creó al hombre para que tú y yo ejerciésemos dominio sobre toda la creación. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, muestra que el hombre, Génesis 1, 26 al 31, muestra que el hombre fue la única criatura a la que fue delegado el privilegio de sojuzgar la tierra. Génesis 1, 26 empieza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y entonces señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjate que al principio está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero aquí dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y ya no vuelve a tocar el aspecto de la semejanza. Porque eso es un desarrollo hasta que tú y yo alcancemos la madurez. Eso depende de una voluntad rendida, depende de un reconocimiento de nuestras incapacidades para que Él pueda desarrollarnos hasta que nosotros seamos conforme a su semejanza. Y está plasmado desde acá porque Dios sabía la historia, Dios sabía lo que iba a suceder. A Dios no le tomó por sorpresa que el hombre cayera. Él ya tenía preparado todo para que nosotros pudiésemos ser restaurados e ir siendo conformados hasta su semejanza. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y él le dijo Dios, sojuzgad y señoread la tierra. Y si tú vas al original, la palabra sojuzgar habla de pisotear, de conquistar, de hollar, de someter y de sujetar. La palabra sojuzgar en su raíz en el hebreo tiene que ver con pisotear, conquistar, hollar, someter y sujetar. Y fíjate todo lo que Dios le dijo al hombre desde ese momento, porque si tú empiezas a avanzar en la historia, hay una parte de la escritura que dice, hollarás sobre serpientes y escorpiones. Y esa autoridad se la había dado al hombre desde el principio de la creación. Vas a conquistar, vas a sujetar debajo a tus enemigos. Imagínate desde cuándo el Señor preparó todo eso y diseñó todo para que el hombre pudiese ejercer esa autoridad. La palabra en el hebreo es kabash y la raíz de esa palabra kabash es kebesh. Y esa palabra tiene que ver con estrado. Cuando él dice hasta que sean puestos por estrado de sus pies todos sus enemigos. Entonces estaba diseñado que el hombre tuviese tal autoridad que debajo de sus pies estuviese todo el resto de la creación. Y eso es gracia. De eso habla la gracia. Que tú experimentas la gracia es que llegues a este nivel donde tú puedes someter a los enemigos por debajo de tus pies. Donde tú puedes sujetar
al ámbito espiritual que se mueve a tu alrededor para que el reino de Dios sea establecido, para que tú conquistes aquello que se levanta en tu contra y puedas pisotear al enemigo. Cuando habla de señorear, nuevamente está enfocándose en pisotear, pero es más bien estar a cargo, dominar y mandar. Eso es estar a cargo. Entonces, Dios diseñó que el hombre pudiese estar a cargo de la creación, que pudiese dominarla y que pudiese mandarla. Yo te he hablado que tú y yo tenemos autoridad sobre todos los reinos que hay sobre este mundo. Hablando del reino animal, hablando del reino angelical, hablando del reino espiritual, del reino de la enfermedad, y así hay diferentes reinos sobre los cuales tú tienes autoridad, porque Cristo te ha dado esa autoridad. Y la raíz de esa palabra que tiene que ver con señorear, tiene que ver con que tú seas dominante. Es decir, tú eres el que tienes que ejercer la autoridad y no el enemigo tratando de dominarte, porque a veces cedemos todavía, aunque ya Cristo venció, cedemos la autoridad al enemigo y el que domina sobre tu vida es Él. Y nosotros fuimos diseñados por Dios para tener esa autoridad. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Cuando el hombre pecó pasaron varias cosas. Una, se convirtió en esclavo. Dos, perdió su libertad. Y en tercer lugar, perdió su dominio. Es decir, lo que Dios le dijo que hiciera, lo cedió. Entonces ya no tenía dominio por sobre la creación, ya no tenía la libertad que se necesitaba para ejercerla y se convirtió en esclavo del pecado. Pero ¿qué pasa cuando Cristo viene? Cristo redime al hombre para liberarlo, para que ya no sea más esclavo, para liberarlo y para restaurarle su posición de señorío. Eso es lo que hizo Jesús al venir a esta tierra y al ir a morir a esa cruz del Calvario. Él vino para redimir a la humanidad, para liberarla y para restaurarla a su posición de dominio. Así que tú ya eres libre. Tú ya eres libre. Yo te decía, si no te sientes libre, esa es una situación en la cual podemos trabajar contigo, pero tu realidad es la libertad. Porque una vez que tú fuiste quitado de debajo del yugo de esclavitud del pecado, automáticamente eres libre. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que si tú te sometes voluntariamente nuevamente al yugo de esclavitud bajo del cual tú fuiste liberado, entonces el pecado se enseñorea nuevamente de ti. Pero tú ya eres libre. Tú ya puedes caminar en esa libertad que le concedió Dios a sus hijos. Tú ya fuiste restaurado a una posición de autoridad y de señorío. Y ayer platicaba también con unas personas y podíamos ver cómo el temor se apodera de las personas. Yo te he dicho, te dan un diagnóstico médico e inmediatamente tu mente se revoluciona y se va al futuro y ya te ves ahí en tu propio velorio. Ya te ves ahí en la caja y ya ves a los que fueron a tu funeral. Y hasta coraje te ha de dar de no ver a algunos por ahí. Pero ¿qué pasa? Tu mente se va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el temor viene y se apodera de ti. ¿Qué tienes que hacer? Tomar tu autoridad. No te estamos diciendo niega lo que te dijeron y haz de cuenta que no tienes nada. No. Pero tienes que reconocer que la autoridad te fue dada a ti. Para hacer a un lado el temor, para pisotear al temor y entonces esperar
que las promesas que Dios te dio vengan a cumplimiento en tu vida. Y aunque tengas la enfermedad, tú puedes caminar y atravesar ese valle con Cristo y vencer y conquistar lo que te fue otorgado. Esa es tu naturaleza, ese es tu diseño divino. Si tú dejas que el temor se apodere de ti, estás tú sometiéndote voluntariamente, cediéndole tu posición de autoridad al temor, para que el temor te gobierne, el temor te domine, cuando el que fue diseñado para ser dominante fuiste tú. Entonces tú y yo debemos de caminar utilizando los recursos que Dios nos ha concedido. Entonces la gracia se convierte en el poder para que el hombre cumpla la voluntad de Dios. Y los recursos de la gracia que Dios te da se van a ir revelando a medida que tú tomes dominio por encima de las circunstancias. Hace ratito leíamos ahí en la misión, la visión y el ministerio que tenemos como congregación. Marcos 16, 16 al 18 es una de las tantas cosas que Dios nos ha mandado hacer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Aquí nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos creído en la obra de Jesucristo, así que tú y yo hemos venido a ser salvos. Hemos creído en nuestro corazón, hemos confesado con nuestros labios, nos hemos arrepentido, entonces tú y yo somos salvos. Y dice, estas señales son las que siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, es decir, tienen la posición de autoridad para hacer replegar al enemigo, para tomar la autoridad por encima del reino espiritual. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que ese es nuestro diseño. Nuestro diseño es ir y conquistar, es establecer el reino de Dios, es dejar que la gracia y el poder de Dios funcionen a través tuyo hacia el resto. ¿Puedes ponerme la imagen de las rueditas? Yo te decía, hay 7 aspectos que tienen que ver con la gracia, que están en relación con la gracia. El primero era cómo entro en la gracia. Ahí tienes la respuesta, ¿la recuerdas? A través de la fe en Jesucristo yo entré a la gracia. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? ¿Ya se te olvidó todo? Cuando estoy en pruebas, puedo descansar en la suficiencia de Dios. Eso es reposo. Y eso te va a mostrar a ti que estás en la gracia. ¿Cómo puedo permanecer en la gracia? A través de la sumisión, a través de la obediencia y a través de la dependencia. Y eso va a generar que en mí haya una protección divina, la protección de su gracia. ¿Cómo experimento la gracia en mi interior? Cuando dependo siempre de los méritos de Cristo y no de los míos. Porque Él ministra en ti esa paz. Así que si tú quieres experimentar la gracia, se manifiesta a través de la paz. Nosotros hemos visto palpablemente cómo esa paz se establece y gobierna a la persona cuando verdaderamente puede estar bajo la gracia de Dios. Y personas que tal vez en su vida fueron terribles, pero en el momento que les presentas el Evangelio y ellos entienden de la gracia, inmediatamente la paz de Dios se manifiesta en su interior. Y hemos estado momentos antes de que personas fallezcan, en este preciso momento donde la paz los gobierna y se pueden ir sumamente tranquilos sabiendo para dónde van. Así que esto es una realidad. La única manera en que tú puedes experimentar internamente la gracia es esa paz sobrenatural que gobierna tus pensamientos y tu corazón en Cristo. Ahora, el día de hoy estamos hablando de cómo experimento la gracia exteriormente. Es cómo revelo ese poder a todos los que están a mi alrededor. Y es Cristo el que nos lleva a experimentar
esa, esa realidad que es nuestra realidad. Que tú y yo podamos extender el reino, que tú y yo podamos establecer el reino, que podamos utilizar los recursos y entonces las personas sean beneficiadas. Hay que estar orando por los padres de Citlali porque pues evidentemente no conocen del Evangelio, de la pequeñita que está en terapia intensiva. Pero algo que yo oraba ahí frente al papá porque nos permitieron entrar al papá y a mí a estar ahí en la cama de terapia intensiva. Él le decía, trae una revelación poderosa a estas personas, que ellos puedan conocerte en medio de esta situación difícil, que verdaderamente puedan conocerte. Más allá de que tú puedes levantar a su pequeña y sacarla de ese lugar, que ellos puedan venir a la vida, que ellos sean salvos por la gracia. Entonces, algunas de las cosas que el Señor nos lleva a hacer es para establecer el reino, para que esa gracia se manifieste a los que están alrededor y se manifieste en sanidad, se manifieste en libertad y en salvación. Que puedan ser redimidos, que puedan ser restaurados a su diseño original. Hebreos 2, 6 al 8 dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra, y lo pusiste sobre las alturas de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y yo diría, aquí tenemos nosotros una responsabilidad, porque tú y yo tenemos que ejercer esa autoridad que nos fue dada. Y entonces nosotros tenemos que someter debajo de los pies a los enemigos. Y esa es una responsabilidad que le fue dada a la iglesia. No solo a la nuestra, sino a todo el cuerpo de Cristo en general. Que sometan a los enemigos debajo de los pies. Y eso es reflejar el poder divino, la gracia de Dios. Entonces, la gracia es para someter a todos los enemigos bajo los pies. Y la gracia también es para que tú y yo seamos perfeccionados y establecer el reino glorioso de nuestro Dios. Y quiero cerrar en esta mañana conectando nuevamente de lo que estamos hablando con la primera epístola de Pedro. Yo te decía, Pedro menciona en 7 ocasiones la gracia en la primera epístola. Y en el capítulo 4, versículo 10, primera de Pedro 4, 10 y 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quiénes? A los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. Muchas veces, y fue una pregunta que yo le hacía mucho al Señor, Dios, ¿por qué si tú nos has dado un don, por qué no funciona en nosotros mismos? Y no es que no funcione, sino que Dios quiere que se sometan unos a otros y que la gracia funcione en todas las direcciones y que no nosotros nos convirtamos en, bueno, yo las puedo todas. Yo tengo dones, entonces si yo me enfermo yo oro por mí mismo y no necesito de nadie. No, necesitamos de los demás. Los dones, a pesar de que tú tengas el mismo don del que está al lado, tú puedes ministrar el don que tú tienes a favor de esa persona y esa persona a favor de ti. Así que aquí el apóstol Pedro está diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no al poder que tú puedes desarrollar. Dice, ministrelo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Así que aquí en Primera de Pedro lo que está hablando el apóstol es que tú y yo somos administradores de las diferentes gracias que Dios ha otorgado al ser humano. Cuando habla de multiforme, gracia de Dios es que hay muchas variantes de esa gracia. Su poder se expresa en diferentes maneras, en muchas maneras. Así que tú y yo nos convertimos en administradores de todas las formas que Dios tiene para ayudar al resto. Tú te conviertes en un buen administrador. Así que también si Dios te ha conferido dones y tú los escondes o los entierras, Dios te va a demandar aquello que te fue conferido, porque fue para ministrarlo a otros. No fue para esconderlo, no fue para que simplemente digas, bueno, ya tengo un equipo y bueno, ahí lo tengo guardado, sino para que realmente lo ministres a otros. Entonces, Dios te da ese poder, Dios te da esa autoridad para que Él sea glorificado. Porque cuando tú actúas tomando tu posición de autoridad y de dominio, Él se lleva toda la gloria. Por eso es que es tan importante que cuando tú eres usado por Dios, nunca te quedes con el crédito, sino tú digas, es Dios, fue Dios, es a través de Dios, y yo simplemente fui el vaso que Él eligió el día de hoy para ser utilizado. Un vaso que fue diseñado para llevarle honra y gloria a nuestro Dios. Un simple vaso de barro en donde puede ser contenida la gloria de Dios. Porque ese es su diseño. Ese fue su diseño para ti, para mí. Entonces, esto nos habla del poder de la gracia de Dios que ha sido puesto a nuestra disposición para cumplir siempre su voluntad. ¿Cuántos utilizamos ese poder que está dispuesto para nosotros? ¿Cuántos de ustedes están utilizando ese poder? ¿No lo usas? De vez en cuando, en Año Nuevo. ¿Cuándo deberíamos utilizar el poder de Dios? Siempre. Así que la palabra de Dios también nos confronta. Que tanto estoy ministrando y administrando la multiforme gracia de Dios a favor de los que me rodean. Ahí está ya el quinto elemento, ya con su descripción. Entonces, ¿cómo experimento la gracia exteriormente? Al usar las armas espirituales, que son todos los recursos que Dios me ha dado, esto va a liberar el poder de la gracia de Dios. Y es la manera en que tú y yo vamos a experimentar esa gracia fluyendo a través de nosotros para ministrar al resto.